No es una cuestión de orden público con una serie de bandas de delincuentes. No tiene nada que ver. Bueno, sí que tiene que ver, pero es que es muchísimo más. Multiplique usted eso por 5. Porque son auténticas estructuras paramilitares armadas con fusiles automáticos, como los que usted acaba de ver ahí, y con la suficiente potencia y capacidad de penetración como para asaltar una cadena de televisión, apoderarse de una prisión, asesinar a los funcionarios, etcétera. Y por todas partes, muy particularmente en Guayaquil, pero también en el resto del país. ¿Y por qué tiene tanta fuerza? Por la droga. Claro. Y eso es lo que hace que esta insurgencia, si se puede llamar así, ¿verdad?, de estas bandas criminales, tenga un alcance que va mucho más allá del propio Ecuador. Y reflexionando sobre esto, he pensado hoy esta mañana, claro, Maybor Petit es precisamente la periodista de investigación que más está destapando las conexiones entre ciertos estados hispanoamericanos con el narco, ¿verdad?, que ha penetrado completamente en la estructura estatal, en la estructura política. ¿Y por qué no la llamamos? Pues la hemos llamado. Maybor Petit, buenos días en Nueva York, buenas tardes, buenas noches en España. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gran placer estar nuevamente con ustedes y con la audiencia. ¿Cómo ves lo que ha pasado en Ecuador? Mira, esta es una fase nueva de lo que ya se venía sembrando desde inicios de este siglo. Nosotros lo hemos tratado de comunicar en diversos escenarios porque estamos hablando de la presencia de una guerra híbrida. El presidente Noboa ha señalado que es un factor interno y que está prácticamente peleando por restablecer en los espacios del Estado al gobierno, en frente de un crimen organizado que está repotenciado. Como ustedes lo han visto en las imágenes, tienen armas largas de alto calibre que no pueden haber llegado a Ecuador por actores internos, sino que hay la presencia de protagonistas y actores externos. Hay un elemento clave que hay que identificar acá, porque cuando uno ve las estrategias que se están utilizando para la desestabilización, no podemos verlo en estos momentos solo con el gobierno de Noboa, que fue prácticamente un presidente electo en un periodo muy corto de 17 meses. Este asunto viene de muy lejos. Hay que recordar que en el año 2009, por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa prácticamente sacó de la operatividad a las organizaciones que se encargaban de la lucha contra la droga y el crimen organizado. Inclusive prácticamente tomó posesión de una agencia que operaba en lo que hoy se considera el punto más álgido del crimen organizado en Ecuador, que es la población de Manta, donde el crimen organizado mató hasta el alcalde. Allá en Ecuador también han atacado las figuras más representativas que han identificado esta cadena, donde, repito, hay actores internos y externos, muchísimo dinero, porque estamos hablando de organizaciones que están ligadas directamente con los regímenes autoritarios y con una confrontación de elementos que se dan cita en el llamado Ajá. Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo tiene, en el marco de todo lo que está planteado, la conquista del poder por diversas vías, utilizando entre ellas lo que se denomina en Estados Unidos y en muchos centros académicos la llamada guerra híbrida, que incluye insurgencia, terrorismo, migración, crimen organizado, narcotráfico, también cibernética, guerra psicológica, y eso es lo que estamos viendo en estos Exactamente, momentos en sí. Ecuador. Hemos visto en los últimos años tres procesos que yo creo que yo invito al espectador a ponerlos en relación para darse cuenta de la dimensión de todo esto que Maybor te está comentando. Por una parte, hemos visto cómo en Colombia el Estado entregaba, de hecho, a grupos, a guerrilleros que vivían, todo el mundo lo sabía, ¿verdad?, del narcotráfico, vastísimas regiones enteras del propio país. Hemos visto cómo en Venezuela la colusión entre la cúpula político-militar del régimen de Maduro y el mundo del narco era evidente, es decir, estaban utilizándolo como instrumento político. Hemos visto cómo en Ecuador aparecen grupos de poder privado que se sustentan precisamente sobre esto. Bueno, evidentemente casual no puede ser. Lo que me pregunto es hasta qué punto es controlable o si es simplemente una cuestión de desestabilización. Es una cuestión de desestabilización. Han matado hasta un candidato a la presidencia que tenía una amplia simpatía. ¿Cierto? ¿Es verdad? Sí, señora.
Fernando Villavicencio, un periodista de investigación con el que tuve oportunidad de trabajar varios temas y que a lo que puso sobre la mesa esa lucha y decía o votos o mafia, estaba hablando de lo que ya él había segmentado en muchas de las investigaciones y era que si no se atacaba con apoyo externo, porque es muy difícil desmontar un estado criminal, una influencia en todas las instituciones solos. Es decir, el presidente Noboa en estos momentos no tiene la fortaleza y el liderazgo porque es un gobierno de transición para poder acabar con el crimen, porque esto viene siendo sembrado desde el inicio del siglo y hay que recordar que hay un personaje que ha estado pululando para regresar al poder. Se trata de Rafael Correa, el autor tal vez de esa segmentación en la que confluyó el crimen organizado y las fuerzas del poder político. Él está prófugo de la justicia ecuatoriana, pero también en el marco de lo que se llaman las segmentaciones del poder, él tiene todavía una presencia muy importante y ha logrado tomar decisiones a través de terceros en el Congreso, en la Fiscalía, en el Departamento de Justicia, y eso fue lo que generó también lo que conllevó a que el señor Guillermo Lasso saliera de la presidencia para hacer unas elecciones a raíz de un juicio político que según el mismo expresidente Guillermo Lasso no tenía sentido porque le estaban prácticamente influyendo en unas Ya. relaciones en las cuales él no tenía que ver. Estamos viendo, y creo que es importante entenderlo, que Ecuador, así como otros países de la región, tienen enfrente a un demonio silente en el que el agresor real no aparece fotografiado o en el caso de Ecuador aparece hasta dando consejos desde Caracas o desde Bélgica, pero que tiene una relación directa con todas estas acciones de la fuerza insurgente que están actuando en contra de la institucionalidad de Ecuador y tristemente este modelo puede repetirse en otras naciones de la región porque están dadas todas las condiciones. Hoy se hizo un anuncio que no sé si ustedes lo tomaron en el marco de este análisis, es que el presidente Noboa ha dicho que va a deportar, que va a sacar del país a 1.500 personas que han sido identificadas por tener algo que ver con la insurgencia. La mayoría de ellos son colombianos y venezolanos y algunos de ellos Claro. han demostrado tener formación proveniente del régimen cubano. Maybor Petit, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por todo esto que nos has contado, que permite entender muchísimo mejor lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo y mucho me temo seguirá ocurriendo en Ecuador. Gracias mil, de verdad. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer siempre. Y hay que subrayar siempre el mérito de Maybor Petit, porque ser periodista de investigación venezolano y dedicarte a investigar la conexión del narcotráfico con el Estado tiene muchísimo mérito.